Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y el pecado humano. La Biblia habla del pecado humano y nos dice que este es la causa de los permanentes conflictos entre las personas. Fue el pecado de envidia y de celos lo que llevó a Caín a matar a Abel y a los hermanos de José a intentar matarle y después venderle como esclavo a los madianitas. Fue el pecado de soberbia y de orgullo lo que llevó a Agar a sentirse superior a Sara. Fue el pecado de menosprecio lo que llevó a Esaú a cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. El amor al mundo fue lo que le hizo deshonrar a sus padres, y el de ofensa tomada y posterior rencor, lo que despertó en él un odio profundo a su hermano durante años. Fue el pecado de homicidio camuflado de táctica defensiva lo que llevó a los egipcios a limitar el número de la población masculina hebrea, y el de tiranía y desprecio a la vida ajena lo que hizo que sometiera a Israel como mano de obra esclava para construir sus ciudades. Y así podríamos continuar con la historia de la Biblia, con la historia que nos presenta sobre la humanidad. Al llegar al tiempo del profeta Isaías, este nos dice que el pecado es la condición universal de todos los seres humanos y que por ello el juicio divino también es para todas las personas. Veamos, el pecado está presente en todos los hombres sin distinción y sin excepción. Todas las personas son pecadoras y pecan por naturaleza. Isaías 59, 3 al 6. Vuestras manos están contaminadas de sangre y de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían y hablan vanidades, conciben y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Sus obras son obras de iniquidad. El pecado de Adán y Eva pasó por herencia y aprendizaje a todas las personas. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Salmo 51:5. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así pues, el pecado pasó a todos los hombres. La herencia, el aspecto de la herencia, nos habla de la tendencia o inclinación propia y personal a hacer el mal. Esto es lo que significa que el hombre recibe el pecado como herencia de sus antecesores. Recibe la tendencia, la inclinación al mal. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta frase, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en Efesios 2:3 se dice, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por tanto, el pecado pasó de los primeros padres de la humanidad
al resto, dándoles por herencia la tendencia a hacer lo malo. Una tendencia que, como hemos visto, tiene que ver con los pensamientos del corazón, con las inclinaciones de la carne y, como acabamos de leer, haciendo la voluntad de la carne. Es decir, el que hace lo malo lo hace porque quiere hacer lo malo. No hay ninguna fuerza externa a él que le obligue a hacer lo malo. Es la inclinación propia, interior de sí mismo. El hombre quiere hacer lo malo, busca hacer lo malo. Por tanto, esta sería la primera causa del pecado humano, la herencia recibida. En segundo lugar estaría el aprendizaje. El aprendizaje nos habla sobre cómo el pecado interior propio toma del pecado exterior ajeno y colectivo los roles que dan ceguera, la de la conciencia, y dureza de corazón. Es decir, el pecado se hereda, pero también se aprende. Se hereda la intención a hacer el mal, la voluntad a hacer el mal, y se aprende las maneras, las formas de ejecutar ese mal. Isaías 59, 7 al 10. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron paz ni justicia, sus veredas son torcidas. Por esto se alejó de nosotros la justicia y la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, andamos en oscuridad. Este texto nos está describiendo una situación de pecado en el que el ser humano, como consecuencia de vivir con otros que son igualmente pecadores, cómo se contaminan unos a otros. El hombre es pecador desde su interior, pero también se contamina exteriormente por las prácticas, por las formas de otros. Tal es así que aún los creyentes en Cristo pecan después de ser salvos. La salvación instaura una nueva naturaleza en el redimido. Una nueva naturaleza que quiere y procura hacer el bien. La salvación instaura una tendencia a hacer el bien. Así como el hombre natural tiene una tendencia a hacer el mal, heredada de sus padres, la salvación lo que hace es instaurar una tendencia a hacer el bien. Colosenses 3, 1 al 4. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poner la mira. El ser humano tiene la mirada puesta en todo aquello que le interesa, todo aquello que le importa. El hombre natural tiene la mirada puesta en las cosas de la tierra. El creyente, aquel que es de Cristo, debe tener la mirada puesta en él, en Cristo, en las cosas de arriba. Por tanto, la salvación instaura una nueva naturaleza, una nueva tendencia que quiere y procura el bien. Y el creyente se encuentra, por tanto, con dos tendencias, la vieja y la nueva. La vieja que quiere y procura el mal, y la nueva que quiere y procura el bien. Pero la vieja naturaleza pecaminosa, que sigue presente en el creyente, le incita a desobedecer a Dios y a obrar el mal. En Romanos 7, 19, 21 al 23, el apóstol Pablo decía: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así que hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Por tanto,
el creyente quiere el bien, pero también quiere el mal. Y en ocasiones es la intención del mal la que vence, la que gana a la intención de hacer el bien. Es por eso que el creyente debe aprender a ser santo. Debe aprender a adquirir a lo largo de la vida cristiana una tendencia general a que sea el nuevo hombre el que tome las decisiones en su vida. A que sea la nueva tendencia la que domine a la vieja. En esto consiste la santidad. Es santo aquel que tiene a su nuevo hombre mandando en su vida. Todavía sigue el viejo, seguirá toda la vida, pero el que manda es el nuevo hombre. Quien tiene eso es un hombre santo. Porque aunque pueda tener en algún momento una tendencia, una inclinación a hacer lo malo, porque el viejo hombre sigue allí, lo importante es lo que se generaliza. Y un creyente es alguien que generaliza hacer el bien, generaliza tomar decisiones sabias, justas, generaliza seguir al Señor, hacer su voluntad. Esto es la santidad. Y esta santidad se adquiere a lo largo de la vida cristiana. Y consiste en la merma paulatina del viejo hombre y en la vivificación, en el aumento, en el crecimiento del nuevo hombre a la imagen de Cristo. Esto es la santidad. Que cada día pinte menos el viejo hombre y pinte más el nuevo hombre. Que cada día el viejo hombre quede más relegado a una mera presencia, sin tener que ver prácticamente con la vida, y el nuevo hombre sea quien dirija, gobierne y disponga de la vida del creyente. En Colosenses 3, 9 al 14 se dice: no mintáis, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos y perdonándoos unos a otros, de manera que Cristo os perdonó, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. De la manera que Cristo os perdonó. De esta manera, el creyente vive, perdona, hace todas las cosas. Este texto es muy bonito. Tendríamos que estar hablando rato y rato sobre él. El nuevo hombre comienza creciendo en el interior y llega un momento que su presencia en el creyente se hace tan visible que es como ir vestido de él. Un creyente santo es alguien que por dentro y por fuera muestra al nuevo hombre. Esto es lo que quiere decir ese texto que acabamos de leer. Vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de misericordia, benignidad, humildad. Aquí está hablándose de un creyente santo, alguien que por dentro, en lo que piensa, en sus intenciones, es santo, pero también lo es en lo que hace, en lo que se ve. Por tanto, el creyente tiene un viejo hombre y un nuevo hombre. Y ser santo es mortificar al viejo hombre y vivificar al nuevo hombre. Las consecuencias del pecado, de las que
habla la Biblia en general y también Isaías, son también para todas y cada una de las personas. Si el pecado es algo que forma parte de todas y cada una de las personas, no es de extrañar que las consecuencias también sean para todas y cada una de las personas. Y el pecado tiene consecuencias temporales. Las consecuencias temporales son las que se experimentan en esta vida terrena, durante el tiempo de nuestra vida. El pecado ofende a Dios y lo aleja de Él, aleja al pecador de Dios. Isaías 59, 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. He aquí un ejemplo de consecuencia temporal del pecado. Dios no escucha las oraciones de aquellos que están en pecado. No escucha, no atiende las oraciones de aquellos que están en pecado. Solo una oración escucha a Dios de los que están en pecado. Perdóname, Señor. Me arrepiento, Señor. Lávame de mi maldad. Esa oración sí la escucha Dios de una persona pecadora. La de arrepentimiento, la de humillación, la de petición, de salvación, de renovación, esa sí la escucha. Ahora, si una persona está en pecado, está haciendo lo malo, y le pide, Señor, ayúdame en el trabajo, ayúdame en la vida, que tengo que hacer este o cual proyecto, Dios no escucha las oraciones de aquellos que están en pecado. Esta es la primera consecuencia temporal del pecado. Dios no quiere saber nada de los que están sucios, de los que tienen sus manos sucias por el pecado y elevan a Él manos sucias. La justicia de Dios no puede dejar de reprender y de castigar el pecado en esta vida. Isaías 1:4 al 5 y 7. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, comida por extranjeros y asolada por extraños. El pecado debe ser reprendido, debe ser castigado, y Dios lo hace. Las consecuencias temporales del pecado son tratadas por Dios al margen de las consecuencias eternas. 1 Corintios 5:1 y 4 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios puede castigar el pecado de un creyente de forma temporal, incluso con la muerte. El llamado pecado de muerte no es otra cosa que una muerte prematura dada por Dios a alguien que está haciendo algo que produce un mal testimonio para el Señor, para la iglesia, y Dios puede traerle un castigo temporal grande a esa persona, sin que eso significa que esa persona se pierda, como acabamos de leer. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, hemos leído, y el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El pecado de muerte lo cometen creyentes y Dios les da un castigo severo, pero este pecado no significa la pérdida de la salvación. Es sencillamente un juicio temporal, terreno, severo de parte de Dios. El pecado temporal tiene consecuencias temporales.
El pecado terreno tiene consecuencias temporales en esta vida. Pero también el pecado tiene consecuencias eternas. Las consecuencias eternas del pecado se tratarán en el juicio final. En Juan 5:14 se dice, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esta cosa peor a la que se refiere Jesús tiene que ver con el juicio venidero final. Mateo 25, 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Un día, el día final, el día que Dios tiene destinado para ello, Él juntará a los pueblos, a las naciones ante sí, separará a los redimidos de los que no lo son y juzgará a unos y otros. Las consecuencias eternas castigan el pecado también en un lugar y manera eterna. Mateo 25, 34 y 41 al 46. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, es decir, las consecuencias eternas de la salvación son para siempre, por los siglos de los siglos. Los redimidos estarán con Dios por los siglos de los siglos, en un lugar hermoso con Él. Y aquellos que no son salvos, estos también tendrán unas consecuencias eternas. Dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos posibles destinos después de la muerte. Estar con Dios por siempre o estar sin Dios por siempre. Los que creen en Cristo estarán con Dios. Los que tienen lavados sus pecados por la sangre de Cristo estarán con Dios. Y los que se presentan ante Dios con sus pecados, con sus manos sucias, con su actitud irredenta, dura de corazón, estos recibirán el castigo eterno. Las consecuencias eternas del pecado no se pueden evitar tras la muerte física. Es ahora, es hoy, en vida, que el hombre debe prepararse para el encuentro con Dios. En Lucas 16, 24 al 26 se dice que el rico fallecido dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aunque una persona se dé cuenta de la realidad tras la muerte, no habrá remedio. Este texto que acabamos de leer nos habla de alguien que se dio cuenta de que todo lo que había oído decir sobre el destino eterno de los pecadores era una realidad. Y ahora, estando en condenación, pide a Dios que tenga misericordia. Y Dios le dice que no hay, ya no hay posibilidad. Es ahora, en esta vida, es antes del encuentro con Dios que debemos prepararnos para ese encuentro, que debemos arrepentirnos, que debemos creer, que debemos lavar nuestros pecados en Cristo. Es antes. Debemos partir de este mundo con los papeles en regla. Debemos partir de este mundo con nuestras cuentas arregladas con Dios. Una vez que traspasemos el lindero de la muerte, ya no hay nada que hacer. Os engañan todos aquellos que os dicen que cuando mueras harán oraciones por ti, que harán misas por ti, que harán ruegos por ti, para sacarte
del purgatorio o de cualquier otro sitio de tormento. Os engañan. Una vez que el hombre muere, ya no hay nada que hacer. Es antes, es en esta vida que una persona debe prepararse para el encuentro con Dios. Porque hay un remedio para el pecado, provisto por Dios. Un remedio que se recibe, que se aplica en esta vida por la gracia, por la misericordia de Dios. Dios quiere y quiere procurar la salvación del pecador. Dios ofrece en esta vida un remedio de amor y de gracia para el pecador humano. En Isaías 59:1 se dice: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído para oír. De ninguna manera. Isaías 55:1-3. A todos los sedientos, venid a las aguas, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Dios ofrece en esta vida salvación. Dios ofrece en esta vida redención. Ofrece la manera, la forma de trascender a la otra vida con salvación. Y el remedio de Dios tiene que ser el que Dios mismo ha provisto. No sirve que cada uno quiera procurarse su remedio. Esta es otra forma en que las religiones engañan a los hombres. Las religiones engañan a los hombres. Me canso de decirlo, engañan. Las religiones son un instrumento de Satanás para engañar a los hombres, para hacerles creer que por otro camino distinto al provisto por Dios, llegan a Dios. Este es el truco del diablo. No cojas por donde Dios dice. Vete por aquí, por este otro camino, y vas a llegar incluso antes. El diablo pinta el falso camino, lo pinta como atajo. Como atajo. Pero el diablo engaña. Las religiones engañan. El remedio que vale es el que ha provisto Dios. Porque el remedio que vale tiene que satisfacer las demandas de la justicia de Dios. El hombre es pecador y merece castigo. Por tanto, cualquier remedio que Dios ofrezca, el único remedio que Dios ofrece, tiene que estar en sintonía con las demandas de su justicia, de castigo sobre el pecado. En Isaías 59:15 y 17-18 se dice: y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos. De justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. En ningún modo Dios puede dar por inocente al culpable. Dios no puede decir: no pasa nada. El hombre es pecador, el hombre hace lo malo, por instinto, por aprendizaje, y yo me olvido y no pasa nada. Dios no puede hacer eso porque es justo. Y un Dios justo no puede dar por inocente al culpable. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios provee un remedio en el que su justicia sea satisfecha y en el que su amor se exprese redimiendo. El amor y la justicia de Dios de la mano proveen el remedio de Dios al pecado. Por eso, cuando leemos la Biblia, encontramos
algo que a mucha gente le sorprende. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a sufrir de la manera en que sufrió, a morir de la manera en que murió, de la forma humillante, dolorosa, cruel? ¿Por qué Dios hizo eso con su Hijo? Porque todo eso lo merecíamos nosotros. Tú merecías, y yo, claro, todos merecíamos ser humillados, escarnecidos, golpeados, crucificados por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Por tanto, Dios tenía que haberte dado a ti y a mí todo eso. Pero es ahí donde entra el amor de Dios. Por amor, Dios envió un sustituto, envió a su Hijo a padecer lo que se conoce como la muerte vicaria, a morir por nosotros, a pagar por nosotros, a ocupar nuestro lugar. Por eso Isaías 53, 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones y pecados. El castigo fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El remedio de Dios satisface a la justicia divina, porque la deuda se paga. La deuda es pagada. Cristo viene y la paga por nosotros, pero la deuda se paga. La justicia de Dios queda satisfecha, porque el castigo se ejecuta. Ahí entra el misterio del amor de Dios, que todo eso lo hace un sustituto, el Hijo Jesús. Él lo hace por nosotros. Y el hombre ahora recibe la salvación por medio del arrepentimiento y de la fe. Ahora el hombre, el ser humano, debe reconocerse un pecador, porque esto le identifica con el sustituto, con el Redentor, con aquel que ocupó su lugar. El arrepentimiento nos hace colocarnos con Él en la cruz. Sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento reconoce el pecado. El arrepentimiento se duele por el pecado. El arrepentimiento lleva a confesar el pecado a Dios. El arrepentimiento nos hace mansos y humildes ante Dios. El arrepentimiento es el requisito primero, indispensable, para tener la salvación. Isaías 59, 12. Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, y conocemos nuestro pecado. Y aquí un ejemplo de arrepentimiento, parte del cual es el reconocimiento de pecado. Conocemos nuestros pecados. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El hombre o la mujer que han de ser salvos deben, primeramente, arrepentirse. Y en segundo lugar, deben creer. Deben creer. No solamente es suficiente el arrepentimiento, sino también la fe. La fe lleva al pecador arrepentido a hacer suyo el mérito del sacrificio redentor de Cristo. La fe hace que una persona entienda que tenía una deuda y que Cristo la pagó. Que tenía una culpa
y que Cristo la quitó, que el acta de los decretos que le era contraria fue clavada en la cruz. En Juan 3:14 y 17 al 18 se dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No basta con arrepentirse, es necesario arrepentirse, primeramente, porque el arrepentimiento es reconocer que uno está enfermo. Esto es el arrepentimiento. Estoy enfermo, soy pecador, te he ofendido, Señor, merezco la muerte, el castigo. Eso es el arrepentimiento. Pero no basta con reconocerse enfermo. Es necesario tomar el medicamento, tomar el remedio para la enfermedad. Y ahí es donde entra la fe. La fe toma el medicamento. La fe reconoce el sacrificio de Cristo como propio. La fe reconoce que Cristo murió, no meramente murió por los pecadores, sino que murió por mí, por ti. Esto es la fe. Que Él pagó por mí. Esto es fundamental. La toma del medicamento, la fe. Por tanto, la salvación se produce en una persona cuando ésta cumple estas dos condiciones, de arrepentimiento y de fe. La salvación de Dios exige una respuesta personal, intransferible e instantánea. Es decir, en un momento dado de la vida de una persona, tiene ésta que arrepentirse y creer. Isaías 55, 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Y ese momento no es cuando uno quiere. No depende del que quiere ni del que corre. Ese momento es el momento de Dios. El momento en que Dios está cercano a una persona por el Espíritu Santo. El momento en que Dios le habla por la palabra de Dios y le muestra a una persona que es pecador, que tiene que arrepentirse y que Cristo murió por él. En ese momento es cuando la persona debe, el ser humano, arrepentirse y creer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. En ese momento. Nadie puede creer por ti. Nadie puede ser perdonado por ti. Cada uno debe dar cuenta a Dios de sí. Arrepiéntete y cree en Cristo y serás salvo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y el pecado humano. Y hemos dicho que el pecado está presente en todos los hombres sin distinción y sin excepción. Todas las personas son pecadoras y pecan por naturaleza. Aún los creyentes en Cristo pecan después de ser salvos. Las consecuencias del pecado son también para todas y cada una de las personas. El pecado tiene consecuencias que Dios castiga en esta vida y tiene también consecuencias eternas que se tratarán en el juicio final. Pero hay un remedio para el pecado. Hay un remedio que se recibe en esta vida. Y este remedio es un don de Dios, un don de la gracia de Dios. Dios quiere y procura la salvación del pecador mediante el sacrificio vicario de Cristo. El hombre recibe la salvación por medio del arrepentimiento sincero
y de la fe genuina en Cristo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios te bendiga y seas de aquellos que han creído ya en el Hijo, y si no lo has hecho antes, puedas hacerlo hoy. Cree en el Hijo y tendrás vida eterna. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña que el pecado es una condición de toda la humanidad y que también sus consecuencias son para toda la humanidad. Todos somos pecadores, todos somos responsables y merecedores de la muerte, de tu castigo. Y a pesar de eso, Señor, tú enviaste a tu Hijo por amor a nosotros, a pagar la deuda, a buscar y salvar al que se había perdido. Ayúdanos, Señor, a ser de esos que responden por tu gracia, por tu misericordia, con arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor. Que podamos vivir vidas preparados para el encuentro contigo. Desde ya, desde la hora de nuestra vida, estar preparados para el encuentro contigo. Líbranos de los engaños de este mundo, de las religiones, de Satanás, que dicen que hay otros caminos, otras formas, otras maneras de agradarte. Pero sabemos por tu palabra que eso es falso, que solo hay un nombre bajo el cielo dado por ti en el que podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a creer esto. Te suplico también que sigas bendiciendo a los enfermos, que sigas recuperando a los que se han operado, que sigas ayudando a los que tienen que hacerse tratamientos u operaciones. Ten misericordia, Señor, de todos y cada uno de tus hijos. También te suplico protección y cuidado para tus hijos en otras cosas de la vida. Señor, que no falte nada, que no haya justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Te suplico que tú proveas para tus hijos todo lo necesario. Gracias, Señor. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde hasta volvernos a ver. Amén.